Bueno, unos cuantos me decíais hoy en Twitter, oye, ¿cuándo hay vídeo con Marcos López? ¿Cuándo hay vídeo con Marcos López? Pues el vídeo con Marcos López ya ha llegado, con todos vosotros. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Vuelve la Champions, están los cuartos de final y obviamente pues está por aquí Marcos López para hacernos, bueno, pues un análisis de lo que puede ser ese Arsenal-Real Madrid, ese partido de ida, esa eliminatoria a 180 minutos y bueno, agradeceros, ¿no? Más allá del apoyo que le dais a estos vídeos siempre, pues que ya estamos muy cerca de los 223.000 suscriptores y que, como siempre os digo, os animo a apuntaros los que todavía no estáis suscritos, porque bueno, viene contenido muy potente en las próximas semanas, igual que el fútbol que vamos a tener. Saludo ya mismo a Marcos López. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas. Pues ahí estamos ya. Bueno, ya es la primavera, ya es la Champions, ¿no? Y bueno, pues con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas de esa eliminatoria contra el Arsenal, que mira, tiene, una de las ventajas que tiene es que es una eliminatoria que no se ha dado desde hace muchísimos años, ¿no? Creo que fue el 2006 o el 2000, sí, 2006 creo que fue, ¿no? Cuando echó el Arsenal en el único enfrentamiento con el Madrid, ¿no? Hasta la fecha al Madrid de la Champions y bueno, es una eliminatoria que apetece también por eso, ¿no? No es algo que ya hemos visto últimamente mucho, sino que es algo bastante nuevo y llegan los dos equipos además con ciertas dudas, así que va a ser especialmente interesante ver tu análisis de por dónde puede ir este partido. Aquel palo de Thierry, perdón, de Raúl, De Raúl, sí, sí. joder, con la segunda jugada, portería vacía, después aquel gol de Thierry Henry en el Bernabéu, yéndose de muchos. La magia de Highbury, yo creo que ahora el estadio es otra cosa. Highbury era algo increíble. Y después una eliminatoria de un Madrid en dificultad, creo que López Caro era el entrenador, y Sí. donde se compitió hasta el final y donde el Madrid tuvo el momento de remontar la eliminatoria a domicilio y como visitante. Por lo tanto, ganas de fútbol, ya huele a título de Champions, ya estamos ya en la ronda definitiva. Al final, entrar en semifinales ahí ya es jugar por el título. Sin embargo, en Sí. cuartos ya empiezas a ver un camino recto hacia la final y hacia el título. Antes no, pero ahora sí. Y yo creo que nadie lo malinterprete, pero uno de los problemas que puede tener el Real Madrid es la expectativa Arsenal. El Arsenal es un equipo que me cae fantásticamente bien, que consiguió robarle el carácter propio al Tottenham. El Tottenham era el equipo que jugaba bien al fútbol, el equipo de etiqueta, y al final aquello del boring Arsenal, pues era un equipo huraño, un equipo de intentar ganar los partidos con muy poquito fútbol, de mucha disputa. Sin embargo, la etiqueta era del Tottenham. Bueno, pues dentro de las rivalidades, lo que hizo el Arsenal fue no quitarle los títulos al Tottenham, sino quitarle el estilo y la manera de jugar. Entonces, eso, los invencibles de Arsene Wenger, De Arsene Wenger. aquel Arsenal que ganó la Liga, la Premier, sin perder partido, aquel equipo de etiqueta con Thierry Henry, con Dennis Bergkamp y muchos otros, pues al final lo que hicieron primero, antes de ganar al oponente, fue quitarle su carácter propio. Entonces, dentro de ese carácter propio, el Arsenal ha pasado a la siguiente evolución, que es un equipo que juega muy bien pero no gana nunca, o casi nunca. Entonces, creo que eso es uno de los grandes problemas del Madrid, porque se enfrenta, en teoría, a un equipo con menos colmillo que el que pueda tener un Liverpool, un United, o con menos expectativa que un Manchester City o un Chelsea. Entonces, parece que va a ser un poco más fácil, pero no. Sí. Es una eliminatoria de cuartos. El Arsenal es un equipo que está superando muchas dificultades, como tiene el Madrid esta temporada a nivel de lesiones, y es un equipo que ya está en una trayectoria orientada hacia los títulos y que lo hace desde un fútbol distintivo, diferencial y en el que todos creen. Por lo tanto, es un rival muy peligroso contra un Madrid en apuros. Otra vez, una más, el Madrid no es favorito. Pues yo creo que es la tercera vez que lo decimos, porque bueno, el Madrid afrontó la eliminatoria del Manchester City con muchas dificultades, lesiones, el Atlético de Madrid, ¿qué te voy a decir? ¿No? En la ida, fíjate, ¿no? El cuadro que tenía ahí y bueno, se resolvió en penaltis finalmente y se enfrenta a un Arsenal que
Yo la percepción que tengo, no le he visto mucho esta temporada, Marcos, le he visto más otros años. La percepción que tengo es que es un equipo al que, bueno, desde la época de Wenger, como dices tú, se le asocia ya con un juego alegre y salvo en la época buena de Wenger, poco competitivo, ¿no? Es decir, un equipo al que siempre le fallaba algo, ¿no? En el último momento, en el momento más inoportuno. Pero este Arsenal de Arteta puede ser un poco más pragmático en el sentido de que es un equipo al que le hemos visto hacer bloques bajos y defender muy bien su portería contra el mejor Manchester City, al que es un equipo que va muy bien en el juego aéreo, ¿no? En el balón parado, ¿no? A pese a las bajas que va a tener, va a seguir siendo eso un peligro. Es decir, es un Arsenal un poco más pragmático a lo mejor, ¿no? Un Arsenal que en ese sentido no necesite su mejor versión para hacerte daño. Sí, yo creo que se ha identificado mucho que el Arsenal era un equipo perdedor, entre comillas, perdedor no hay nadie, es élite, pero que era un equipo perdedor porque el glamour era muy superior a la gloria. Entonces, la expectativa de manera de jugar, de ser un equipo muy europeo en las islas y darle prioridad a la calidad técnica, pues hacía que tuviesen una expectativa de títulos mucho más alta de la que realmente se puede conseguir, porque siempre es complicado ganar títulos y en Inglaterra, con el desgaste que hay de las competiciones, es muy, muy complicado. Y después hemos visto que ha sido un club que ha tenido menos inversión que otros. Por lo Sí. tanto, que era un club que probablemente dominaba el fútbol inglés a principios de siglo, que estaba ahí el United, el Arsenal y un Liverpool en mucha dificultad, pero que la llegada de Abramovich, la llegada de los americanos al Liverpool, de los americanos al United, de la propiedad del Leicester, de los grandes inversores, le ha dejado, yo creo que muy a del Emirates en lo que se refiere a entrar muy fuerte en el mercado y conseguir auténticos números uno. Siempre han tenido una apuesta de jugadores jóvenes y de ver si podían crecer, revalorizarlos, y ha estado ahí, pero no ha estado en los títulos. Ahora sí, desde la llegada de Mikel Arteta, como dices, no es que sea un equipo pragmático, es un equipo que domina las diferentes facetas del juego, que tiene pocos cabos sueltos y que intenta hacer un fútbol total, no desde la obligación del glamour y de la etiqueta, sino desde el punto de vista del resultado y de conseguir el tipo de juego que quiere, pero con un fin, ganar. Entonces creo que eso le ha servido para dar un paso más. Es evidente que han estado ahí o que están ahí. Entrar en la pelea Liverpool-City, complicado. Este año se ha caído el City, el año pasado también un poquito, el Liverpool, muchas distracciones, pero llevamos viendo un ciclo largo donde la lucha entre Klopp y Guardiola es enconada y donde únicamente son Liverpool y City. Veremos qué pasa con el City el año que viene, si es Guardiola, y resulta que cuando parecía que caía el Liverpool llega Slot y lo vuelve a levantar. Por lo tanto, de momento no hay espacio para un Arsenal que está intentando colarse y ser un equipo muy competitivo y que sea referencia. Pero eso siempre es difícil, pero ahí van, y por ahí el Real Madrid tiene que tener cuidado porque va a jugar contra un equipo que yo creo que intenta controlar todas las facetas del juego y que no es esclavo de una sola a deprimento de otra. Por ejemplo, no somos esclavos de jugar en campo contrario y con muchos jugadores por delante de balón si vemos que eso no es lo mejor para el Claro. resultado. Son capaces de irse atrás y dominar. Yo creo que ahora mismo es una eliminatoria para jugarse. Y es una eliminatoria donde lo primero que tiene que hacer el aficionado madridista, el cuerpo técnico, el bloque, el ambiente, la atmósfera Champions, es pensar que el Arsenal es un gran oponente, que es una gran eliminatoria y que la final empieza en el partido de Londres. A partir de ahí, competir. Y el Madrid siempre compite bien, aunque entendemos todos que está en dificultad máxima. Si consigue esta Champions el Madrid será algo apoteósico, porque las dificultades se acumulan, las improvisaciones están a la orden del día y realmente no es sencillo encontrar una regularidad ni un rendimiento competitivo. De hecho, nos está encontrando. De hecho, no se está encontrando y la irregularidad es algo que está marcando la temporada del Madrid
Y una de las buenas noticias que tuvo pues, con la aparición de Dani Ceballos, ni siquiera está disponible para este partido de ida y se está notando su ausencia. Marcos, dicho con todos los respetos, ¿no? Por mi parte, pero ahí yo creo que el Madrid va a alinear casi en cualquiera de los casos a dos jugadores que en 2025 no tienen nivel titular Real Madrid 90 minutos, ¿vale? Va a ser o Lucas o Luka Modric o Fran García o Álava en el lateral izquierdo. Es decir, no jugarán o Lucas o Luka Modric, ¿no? Si Valverde es lateral, jugará Modric. Si Lucas es lateral, jugará Valverde en el centro del campo y será Modric el que salga del banquillo. Y en la izquierda, Álava o Fran García. ¿Tienes alguna preferencia de combinación en este sentido? ¿Cómo crees que el Arsenal puede bueno, castigar al Madrid, ¿no? Con esos dos jugadores que para mí no reúnen el nivel hoy en día, ¿no? De ser titulares del Real Madrid. Yo creo, si te parece, que te explico el Arsenal Vale. y al final tú mismo me contestas o quizás te pueda contestar yo. Pero creo que para entender qué es lo adecuado, primero tienes que entender contra quién juegas. Claro. Y Sí. como no tienes un equipo redondo, pues tienes que darle prioridad a ciertos aspectos o donde tú crees que puedes dominar la eliminatoria y te puede servir para ganar. A partir de ahí, es una decisión que no solo tiene que ver con los individuos, sino también con el tipo de partido que vas a plantear, el tipo de partido que va a plantear el rival y cómo crees tú que se va a jugar. A partir de ahí creo que es más sencillo. Por lo tanto, esa pregunta, que es muy interesante, la dejamos para el final y te explico un poco Quizás se conteste dónde va a sola. estar el Arsenal. Claro. Igual se Quizás va se conteste. contestando sola. Claro, ¿Sí? claro, eso es. Mira, el Arsenal es un equipo que juega 4-3-3. 4 defensas, un pivote, 2 interiores, 2 extremos, un delantero centro. El delantero centro, para no irnos o remontarnos a los orígenes de este Arsenal, vamos a empezar por el hoy del Arsenal. No Claro. hay pasado, porque si no perderíamos demasiado tiempo y se generarían dudas. ¿Qué tiene a día de hoy el Arsenal? El Arsenal es un equipo que está basado y fundamentado en el Barça de Cruyff de los años 90. Este Mikel Merino de falso 9 es José Mari Vaquero en aquel equipo. Entonces, al final, tú lo que ves aquí es un rombo en la medular, con dos vértices. Mikel Merino sale de la posición de los centrales y va a actuar preferentemente en estas zonas para intentar generar superioridades. Viene aquí 2 contra 1, viene aquí 2 contra 1, cae un poquito a banda 2 contra 1. Este jugador difícilmente lo vamos a ver aquí metido y difícilmente lo vamos a ver pidiendo el balón a la espalda. Alguna situación de partido se puede dar, pero va a ser muy complicado. Entonces, lo que hay que entender es que el 4-4-2, pues perdón, el 4-3-3 ya no está. Sí. Extremos muy abiertos. En aquel equipo, los dos extremos probablemente serían Stoichkov y Chiqui Begiristain. Probablemente podría estar aquí Laudrup, pero eran jugadores o un equipo que dejaba sin referencias a los centrales del equipo contrario. Por lo tanto, había una invasión del área, pero cuando llegaba la pelota, no antes. Claro. Bien, tenemos una inferioridad muy clara en medio campo. El Madrid va a tener 3 o 2, en función si defiende 4-4-2, o si se coloca 4-2-3-1, va a tener 1, pero siempre en inferioridad. Por lo tanto, va a haber un hombre libre. ¿Qué hay que decidir aquí? Si uno de los dos centrales sigue a Mikel Merino y automáticamente se hace defensa de 3 defendiendo por dentro. ¿Qué pasaría si fuese esto? Que automáticamente tanto Saka como Trossard como Saka quedarían en situación de recibir la pelota con espacio-tiempo y podrían encarar el 1 para 1 en carrera y en una zona de área. Tú fíjate. Sí, en pico de área ya, sí. Si haces esto, estás obligando a Rodrigo y a Vinicius a defender aquí. Sí. Evidentemente no quieres eso. Evidentemente lo de salir a por Mikel Merino tiene que ser de manera muy moderada y muy organizada. Y quizás puedes contar en este lado con la ayuda de Rodrigo, de Brahim o del que sitúes. Además,
es muy evidente y se vio el día del Leganés, que yo creo que lo explicamos, se vio el día de la Real Sociedad. Los equipos buscan el 2 contra 1 contra Lucas Vázquez en esta zona en situaciones de contraataque. Por lo tanto, este lateral se va a incorporar rápidamente. Bien. Claro. ¿Qué pasa con este lateral? Que se va a incorporar rápidamente a hacer situaciones de 2 para 1 y que también Mikel Merino probablemente se quede aquí, si el balón lo tiene, saca para buscar una zona de remate en las zonas de Lucas Vázquez o de Valverde. ¿Qué hace más especial al Arsenal? Y por eso es la influencia Cruyff en los 90 y la influencia Ajax de Van Gaal que gana la Copa de Europa contra el Milan en Viena, creo recordar. Sí, en el Bueno, 95. que los laterales se meten hacia adentro. Entonces, lo que hace el Arsenal es tener un control de juego desde esta situación. 2-3, 2-3. Me recuerda un poco al City, ¿verdad? Cuando hemos hablado del City, sobre todo el año pasado, de intentar crear esa superioridad por dentro continuamente, sí, sí. Claro, ahora mismo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en teoría para 3. Sí. Entonces, está muy claro que este jugador y este van a tener que defender por dentro y que alguien va a tener que defender a Thomas Partey. Entonces, la clave del partido va a estar en medio campo. Si en medio campo no dominas, vas a tener dificultades. ¿Por qué? Porque generalmente estos jugadores se te van a meter muy arriba. Aquí va a haber una línea de 3. Estos van a estar muy abiertos y directamente esta zona del campo se va a despreciar. Entonces buscará desde Saliba a Saka de primeras, seguro. Después Keyword buscará a Trossard y después a Martinelli probablemente. Claro. Entonces, con este pase ya bates línea. Entonces lo que se trata, aquí ¿cómo tienes este pase? Pues metiendo a este jugador para adentro. En cuanto lo metas para adentro ya tienes aquí. Claro. Genera superioridad por el medio para acabar atacando por los lados, ¿no? Y sobre todo para ganar con un pase fácil muchos metros. Claro, claro. Entonces, se trata de el medio campo. La gran batalla es en medio campo. Entonces, el Madrid tiene que pensar que el partido se juega en la parte central del campo, que en el núcleo duro va a haber muchos jugadores del Arsenal y que después el Madrid tiene una ventaja, creo, a día de hoy. Hay que ver lo físico, pero que en el 1 para 1 es superior en el 80% de los casos. Que quedan 2, 3 jugadores que ahora mismo tienen muchos problemas de confianza y que los citaste. Álava, Sí. Lucas Vázquez, probablemente esos dos. Entonces, tienes que saber dónde situar las piezas. No tienes a Mendy, por lo tanto, trabajo defensivo baja. No tienes a Tchouaméni, por lo tanto, opciones en la medular te bajan. Y tienes una delantera donde el objetivo va a tener que ser trabajar mucho y en poco espacio porque tienes inferioridad numérica. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, yo creo que lo más certero, me da la sensación, es hacer marcas individuales en las zonas de banda. Entonces, si haces marcas individuales en zona de banda, te queda siempre una banda libre. Por ejemplo, la trampa, ¿cuál creo yo que tiene que ser? Vamos a ordenarlo, ¿eh? Esto no es fútbol porque son otras posiciones. Sí. Pero yo diría que si el Madrid defiende 4-4-2, yo buscaría que Mbappé esté pendiente de Thomas Partey. Por lo tanto, ahí igualas, le dejas al Arsenal sin una referencia y la amenaza Mbappé es igual en línea que un poquito más atrás. Incluso rompes más el fuera de juego en caso de recuperación. Eso es. Después, marcaría que Rodrigo siguiese a Skelly, lateral izquierdo. Y aquí yo creo que es donde está la trampa, que Bellingham siga a Timber el lateral derecho del Arsenal. A partir de ahí, ¿cómo coloco estos dos jugadores? Yo pondría permanentemente a Vinicius aquí y sin defender.
Que sea una vía de escape, ¿no? Y y una Totalmente. preocupación para el Arsenal. Totalmente. Entonces, ahí defiendes con 10, con 9, porque hay un portero, aunque el portero tendría que hacer de hombre libre. Sí, Defiendes con 9, pero le cambias, es una prueba de personalidad. En determinados momentos, Vinicius no defiende y se queda en la zona de balón totalmente abierto. Incluso lo puedes clonar y si se está jugando en esta zona, puedes abrir a Mbappé aquí, sí, liberado, y Vinicius aquí. De sí. tal manera que lo que vas a obligar es a esto. A que tenga que Y ajustar el Arsenal en algún momento, claro. en algún momento va a decidir si mete al jugador en medio campo en lateral o si lo deja con Vinicius. Aquí vamos a ir al otro lado. Sí, Balón lo tiene Saka 1-1. Tú aquí tienes este jugador aquí, los dos centrales controlando, y automáticamente tienes que decidir si este está aquí o se queda aquí. claro. Si se queda aquí, ya tienes superioridad numérica aquí. Ya compites en igualdad, sí. Ya compites en igualdad con la ayuda de Mbappé. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Exacto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo tienes. Ya no hay control. Y ¿Eh? aparte, no estás desnaturalizando a Vinicius, ¿no? Que no deja de ser un atacante más por la banda que estaría en su posición, ¿no? No, automáticamente lo que haría si te viene aquí, pues Vinicius estaría aquí de posición de partida, Claro, dividiendo a estos dos. claro, obligándoles a decidir en cada momento. Claro, entonces cuando le fuese este a marcar, se iría para acá, cuando viniese este, se iría para acá y ya está. Es el perro y el gato. Siempre dividir a dos jugadores para que los dos crean que te tienen que marcar para que no te marque ninguno. Sencillo. Claro, claro. Entonces, ya en el medio campo te cambia la rutina del Arsenal. Tomas decisiones, tienes vía de escape y fíjate en este plan. Este plan es que si este va un poquito a la ayuda, aquí te queda un Mbappé central, mano a mano, con toda la amplitud. Sí, es algo que vas a querer que ocurra. Si eres el Real Madrid, muchas veces, y si eres el Arsenal, no deberías querer que ocurra, lógicamente, ¿no? Porque es un duelo ganador para el Madrid y además de gol a gol, claro. Claro, entonces tú piensas lo importante que es ganar este duelo y este. Por lo tanto, ¿quién juega aquí? Claro, a mí la lógica me dice que tiene que jugar Fede Valverde porque Fede Valverde te puede ganar ese duelo, ¿no? En la izquierda, pues estoy en la idea de que sea Fran García por dinámica, por ritmo, por velocidad, por piernas. Álava creo que no está para ese reto ahora mismo, ¿no? Y menos con Saka, que ya sé que vuelve de lesión, pero no deja de ser el jugador más peligroso, ¿no? Cuando está en forma. Entonces, yo creo que el Madrid tiene que decidir no perder el partido en los laterales, ¿no? Y que en el centro del campo, aunque solo sea por acumulación, ¿no? Por lo que comentas, ¿no? De igualar el número de componentes, pues puedas competir ahí, pero no perder el partido por los laterales. Lo que tienes muy claro es que fíjate lo que te acabo de dibujar. Este puede ser el partido, ¿no? Vamos a poner a Vini aquí. Sí, ¿Qué hay aquí? Aquí hay un carril y aquí hay otro sí, carril. sí, ¿Qué te interesa? Un jugador de 80 metros. ¿Cuáles claro, son? Valverde y Fran García. claro. Piernas y capacidad de ida y vuelta y tratar de castigar el planteamiento del Arsenal, ¿no? Que va a intentar eso, meterse mucho por el medio, acumular mucha gente, intentar aprovechar, ¿no? Las bandas. Si acumulas mucha gente por el medio, ¿qué hay? Enjambre, ¿no? Claro, En el enjambre, ¿qué tienes que hacer? Ser capaz de tomar decisiones en poco espacio y tiempo con el balón adecuadas y sobre todo estar bien posicionado. Modric te lo puede solventar. Evidentemente, tener aquí un Camavinga Valverde sería potente, y más en este partido porque, oye, Declan Rice, bueno, es que saca contra Fran García, cuidado, va a haber que poner por aquí a Camavinga, seguro, claro. seguro. Es un duelo muy duro para Fran García. Es un duelo Y, y, que está y, claro. y en medio campo, si vas contra Declan Rice o Degar Thomas Partey, te interesa tener un Fede Valverde Camavinga. Sí, Ganadores de claro, vale, duelos, claro. pero no lo puedes tener todo. Claro, Entonces, te interesaría poner a Declan Rice con Valverde, porque si gana Valverde,
es reina contra reina, entonces sería una caída del rendimiento colectivo del Arsenal brutal, porque muchas veces muchos de los problemas que tiene el Arsenal lo soluciona Declan Rice con la presión, con el recorrido y demás. Entonces, es muy claro, yo creo que ya lo vamos situando. Probablemente Camavinga aquí Modric. Entonces, y Modric contra Declan Rice. Hay que hacer una defensa con ayudas. ¿En cuánto espacio tiene que defender el Madrid? Claro, es que esa es otra decisión, ¿no? Que tiene que tomar el Madrid. El Arsenal tomará las suyas, el Madrid las suyas también. Claro, ¿dónde planta el bloque el Madrid cuando no tenga el balón, ¿no? En las fases donde no tenga el balón. Yo pienso que con este Modric, ¿no? Y con las debilidades, ¿no? Que puede haber en el lateral izquierdo, y siendo Ancelotti el entrenador, no creo que vaya a plantear un bloque demasiado alto el Madrid, a priori. Claro, al final te interesa hacer un partido muy similar al de Stamford Bridge contra el Chelsea, donde marca Benzema y compañía, donde es un partido más bien orientado al contraataque. Sí. Gente muy junta, que por ejemplo, si Modric y Declan Rice tienen que echar una carrera a 2 metros, ¿quién gana? 2 metros. 2 metros Modric. Bueno, no lo sabes. En 2 Bueno, metros un deportista de élite no gana a nadie, pero bueno. sí. En 20, En 20 gana Rice. por lo tanto, que no se corra. Por lo Claro, tanto, todos juntos. claro. Es sencillo. Si todos juntos, si hubiese un rondo en muy poco espacio, ¿quién pierde más veces la pelota? ¿Modric o Rice? Claramente Rice la pierde más. Pues entonces, con tu número 10 ya estás situando el partido. Claro. Entonces, lo que te interesa es un partido de contraataque, un partido de velocistas, un partido de carriles y evidentemente con sacrificio defensivo de Bellingham y de Rodrigo. Y un sacrificio inteligente, pero también con la capacidad de que Vinicius pase de ser el jugador salida al jugador sacrificado teniendo que defender en función del órdago que le tires al Arsenal. Claro, en función de por dónde te esté intentando hacer daño el Arsenal, evidentemente tienes que decidir quién es tu jugador que te dé esa vía de escape. Claro, Marcos, Porque por rematar. también, fíjate, estos son 3. Esto ya sería un autobús de dimensiones Elenio Herrera en el Inter de Milán. Pero claro, si metes a Bellingham aquí, Camavinga aquí y Modric aquí, automáticamente estás liberando al central para las ayudas. Claro. Y con estos jugadores que sigan a los laterales y este defienda. Ya lo tienes hecho. Pero creo que eso sería no tener plan de salida, porque una cosa que hace muy bien el Arsenal es meterte en la jaula, esto sería encerrarte, y a partir de ahí acosarte y que no salgas. Entonces es un equipo que yo creo que hay que mantener una cierta personalidad, hay que asumir algún riesgo y ese riesgo minimizarlo con las ayudas defensivas y después tener muy claro el plan de partida. Y el plan de partido es sentimiento colectivo y sentido colectivo en todas las acciones, en defensa, ataque y contraataque. Y después tener un plan de escape, porque hay que confiar en que esto se domine. Y cuando se domina esta parte interior, ya tienes el plan de salida. Y otros podrían decir, oye, pues Vinicius aquí y Mbappé aquí, 2 para 2, no va a funcionar. Es que no vas a oler el balón, yo creo. No, porque el Arsenal no va a cambiar y aquí te van a manejar y piensa que tienes lateral débil y lateral sin cambio, porque yo creo que David Zalaba no está. Entonces, creo que si tiene que jugar, yo creo que va a ser en condición de no hay otro, por lo tanto creo que puede ayudar unos momentos de la eliminatoria, pero no demasiado, y no tienes otra opción. Y después, evidentemente, la baja de Valverde aquí en medio campo se va a notar. Entonces, y porque creo que quizás el jugador más facilitador de la jugada, la estrella saca. El mejor o el más fino puede ser Odegaard. El más total es Declan Rice. Y Trossard es un jugador a veces poco reconocido, pero que hace muchas jugadas de gol. Entonces, aquí es un jugador a controlar. No es una estrella, pero es un jugador a controlar.
Entonces, porque creo que a veces lleva poco mérito de todo lo que hace el Arsenal y a veces hace mucho para el equipo, con el gol, con la asistencia, con la jugada de gol, con el uno para uno, con aparecer en diferentes zonas. Y después aquí hay buenos cambios, ¿eh? El Arsenal tiene buenos cambios en las dos posiciones. Eso es Entonces, importante. eso es importante también. Entonces, bueno, yo creo que ese es el partido. ¿De qué partido hay que huir? Del que el Arsenal se echa atrás, del 4-5-1 del Arsenal, de esos de gente que salen al contraataque con mucha velocidad. Creo que es un partido para tener un buen control sin balón. No hay que darle el 80%, no hay que repetir de ninguna manera el partido del Etihad contra el Arsenal, el de los penaltis, pero yo creo que es un partido de 55% de posesión para el Arsenal, 45% para el Madrid, y saber ser verticales y tener la concentración necesaria para buscar las acciones de gol en cada recuperación de balón, para tener colmillo, ese colmillo que el Madrid cuando lo pasa mal tantas veces saca, sobre todo en Champions. El Madrid siempre está, aunque no lo parezca. Claro, y hay un partido de vuelta, siempre hablas de 180 minutos, lógicamente en estas eliminatorias hay un partido de vuelta donde el Madrid recuperará a Tchouaméni, donde es posible que recupere para ayudar por lo menos a Mendy y a Ceballos, y donde contará con el Bernabéu, ¿no? Y yo creo que el Madrid, como propósito, tiene que devolver la eliminatoria al Bernabéu y que quede todo en juego, ¿no? En ese momento, porque quizás ahí hablemos de otro planteamiento de partido, en función, obviamente, ¿no? De cómo haya ido la ida. Y a lo mejor, bueno, pues digamos que los defectos del Arsenal se ponen más de manifiesto en el Bernabéu. Otro detalle, el último, y cerramos. El Madrid ha tenido problemas para recuperar la pelota en medio campo en estos últimos partidos. Muchos, sí. Se ha notado a lo bestia, pero creo que es un tema que comentamos hace tiempo, ¿eh? O sea, no es una cuestión que realmente pueda sorprender a quien Esto nos escuche y nos sigue. estaba diagnosticado hace tiempo, sí. Después ha tenido un problema de defensa de área importante y después Sí. ha tenido un problema en el balón parado. Ahora mismo, como gusta lo mediático, el gurú que fichó el Arsenal y que el Arsenal, no, hombre, yo creo que el Arsenal pasa de ser el peor equipo en la estrategia a ser el mejor en la Premier porque tiene un entrenador que ficha a personal cualificado, pero que no tiene nada de gurú, sino que tiene un entrenador que a ese hombre le deja trabajar, le deja espacio. Es el primero que cree, hace que los jugadores crean y cada vez que sacan un balón parado lo hacen después de un entrenamiento concienzudo. El entrenador cuando llega al balón parado en los entrenamientos no coge y se va y dice, va, eso que lo haga otro. No, claro, el entrenador Y insiste y por Marcos, eso... y 6 o 7 tíos por encima del 1,85 que van muy bien por arriba, Claro, todo... que los jugadores influyen también, lógicamente, ¿no? Tiene buena materia prima el Arsenal ahí. Claro, es así. Entonces claro, el Arsenal, ese Arsenal del glamour y no de la gloria, era un Arsenal que, como aquel Barça de Cruyff, despreciaba algunas fases del juego. Querían imponer un estilo y jugar el mayor tiempo posible a ese estilo. Era maravilloso porque era bonito verlo jugar y es bonito, pero claro, con el resultado, ¿qué pasa con el 20% del tiempo que no haces eso? Oye, que el rival también juega. Claro. Si es bueno, te gana. Claro, si es mejor, claro, no es lo mismo jugar contra un equipo de primera división que jugar contra el Milan de Capello o el de Saki. No es lo mismo jugar contra el Madrid del que sea o contra el Barça el que sea. Entonces, al final este Arsenal cuida los detalles y en el balón parado lo tienen muy trabajado y el Madrid viene de encajar muchos goles a balón parado y no sé si son muchos, pero la sensación de que el rival en cada balón parado toca el balón. Y eso yo creo que es más dañino que el propio gol. Porque a veces la gente se fija mucho en la estadística y en el resultado. Buah, es que el equipo que más goles a balón parado encaja de la liga no tiene por qué ser el equipo que peor lo defiende. Sí. Porque los que atacan tienen mérito. Por ejemplo, en la final de Lisboa, minuto 93, saca Modric. ¿Sabes cuántos jugadores había en el área del Madrid cuando remata Ramos? Debe haber 5 o 6, ¿no? Todos, todo el equipo, porque era la bueno, última sí, jugada del partido. el resto estarían en la frontal, el resto, justo para coger el rechazo. Todos, estaban todos. No, pues solo había 4. Los que estaban todos eran todos los del Atleti. El Madrid tenía tal parálisis que en ese momento, que es algo habitual de ir con todo, no fue con todo, solo había 4. Y resulta que estaba todos los del Atlético de Madrid defendiendo. Ese gol es una ejecución ofensiva muy difícil de defender.
Claro. Claro, puedes poner 2 jugadores como hacía Radomir Antic en los palos, y te la saca, pero es que entonces te hunden a la zona del portero de aquella Courtois. Claro. Puedes hacer muchas cosas, pero la virtud. Entonces, siempre se dice, qué mal defiende porque encajan 6 goles a balón parado. No, igual se encontraron con la virtud del atacante. Pero lo que sí sabes que defiendes muy mal es cuando siempre hay un balón parado y el rival te la toca siempre. Claro, 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 porque Ahí ya es una dices, cuestión de esto, acierto, claro, del eso es, rival. Claro, eso claro. es. Entonces, el Madrid tiene que mejorar eso. Y por eso es un partido de concentración, de personalidad, de atreverse y tener un punto de fuga. El punto de fuga es clave. Saber por dónde salir y desequilibrar al Arsenal es fundamental para el vencedores y vencidos. Y después defender bien y salir con la idea de que el Arsenal es rival Champions, que es un paso necesario para ganar una Champions más y que el Madrid no está bien. Y cuando no estás bien, tienes que saberlo, tienes que sentirlo y tienes que decir, toca dar ese extra. Pues es el momento del extra. Es el momento del extra. Nos quedamos con esa frase, Marcos. Comentaremos, ¿no?, el partido, cómo ha transcurrido, ¿no? También, bueno, en cuanto podamos. Y nada, agradecerte como siempre, Marcos, esta explicación y nada, a vivirlo con emoción y ya lo comentaremos, por supuesto que sí. Un abrazo. Abrazo.